ustedes saben, la Facultad de Minas es del siglo XIX, aparece con unas disciplinas principalmente orientadas hacia la ingeniería civil y la ingeniería de minas, pero la ingeniería geológica propiamente se desprende de esas disciplinas por allá hacia la mitad del siglo XX, como consecuencia de la reversión de los campos de petrolíferos que estaban dados en concesión a compañías multinacionales. Cuando esos campos revierten, entonces se necesita personal especializado en áreas de geología, ingeniería de petróleos y temas de esos. Entonces ahí es cuando aparece propiamente nuestro programa. Lo hicieron egresados de aquí mismo de la universidad, específicamente de ingeniería de minas, muchos de ellos que salieron y se formaron en el exterior y vienen y crean la carrera de ingeniería geológica. En los años 80, a final de la década de los 80, nosotros teníamos la opción de entrar como al programa de geología o al programa de ingeniería geológica. En teoría los programas son distintos, tienen áreas de actuación diferentes, perfiles diferentes. Pero en la práctica los geólogos y ingenieros geólogos estábamos haciendo los mismos trabajos, compitiendo por los mismos nichos laborales y desarrollando básicamente la misma profesión. Eran dos carreras que, como se fue viendo la evolución de cada una de ellas, eran prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque a pesar de que los pensum eran diferentes, los estudiantes de una carrera cogían como electivas los de la otra carrera que no tenían en su pensum como obligatorio y viceversa. Entonces al final los que salieron en esa época salieron con un perfil muy parecido, lo que llevó a tomar la decisión de dejar solo una de las dos carreras. Y por estrategia se tomó la decisión de que quedara en la Facultad de Minas como ingeniería geológica, que es la que conocemos hoy. Yo diría que afortunadamente ese programa de ingeniería geológica se formó a partir de las dos carreras que existían, ingeniería y geología pura. Y eso hace que la ingeniería geológica nuestra sea muy fuerte en las ciencias básicas, en la geología pura. Eso me parece que es un plus muy grande, porque nosotros desarrollamos áreas muy fuertes en geología básica, pero también áreas muy fuertes en la propia ingeniería. Es una simbiosis que es relativamente difícil de conseguir y nosotros tenemos la suerte de que eso sucedió, que no se perdió realmente la geología básica, que es tan importante, que es fundamental para apoyar todas las labores y perfil profesional de la ingeniería. Bueno, el ingeniero geólogo es un profesional que está capacitado en el área de la geología y además tiene toda la fundamentación y formación de la ingeniería. Lo que se busca es generar un híbrido que tenga lo mejor de esos dos mundos para que lo aplique en diferentes áreas del conocimiento. Yo diría que geología general es una profesión muy distinta a las demás profesiones, en términos de que geología y ingeniería geológica para mí son áreas muy vocacionales, es decir, no son áreas o no son disciplinas en las que uno piense desarrollarse profesionalmente porque tiene intereses fundamentalmente económicos, porque la profesión es una profesión muy vocacional, a usted realmente le tiene que gustar mucho la profesión, tiene que realmente disfrutar mucho hacer la profesión porque en ocasiones se puede hacer muy difícil físicamente o logísticamente, a veces está muy solo, a veces tiene que dar la familia, a veces es difícil inclusive hacer una familia porque usted está, pues el objeto de la profesión es el campo, es la tierra, usted probablemente está en la ciudad algún tiempo, pero muy probablemente está en el campo haciendo sus labores y el campo es fantástico, es maravilloso trabajar en el campo, pero también es difícil. También es duro físicamente, también es duro mentalmente, también es difícil, también es frustrante a veces y por tanto usted tiene que tener una muy buena, tiene que realmente disfrutar lo que hace en geología. Yo pienso que alguien que estudia ingeniería geológica o geología debe permanentemente hacerse muchas preguntas, debe cuestionarse, porque la geología, a diferencia de una ingeniería pura como ingeniería tal vez mecánica, se me ocurre decir, no es tan precisa, no es tan matemática, los procesos se pueden naturalmente modelar, pero no es precisa, los procesos son muy complejos, tienen muchas variables de por medio y por tanto es difícil usted llegar a unas conclusiones muy precisas o exactas de la fenomenología que está intentando describir. Es una carrera, quiéralo o no, muy descriptiva, a pesar de que nosotros intentamos cuantificar fenómenos y lo hacemos en cierto grado, yo diría que es una profesión fundamentalmente descriptiva. Por tanto, los chicos deben estarse preguntando permanentemente acerca de la fenomenología. La observación es fundamental, usted tiene que ser muy buen observador. Tiene que estarse cuestionando permanentemente acerca de todos los paradigmas, acerca de todo lo que lo rodea, toda la fenomenología, todas las variables que existen alrededor de los procesos geológicos que no son fáciles de dilucidar.
La ingeniería geológica particularmente va muy de la mano con las ingenierías civiles, ambientales, es muy transversal, porque se ocupa de aplicar los procesos geológicos al bienestar de la comunidad, por ejemplo, los asuntos de estabilidad de laderas, asunto de tunelería, de carreteras, de obras civiles, etc. Eso en términos de la ingeniería geológica, pero la geología general, viéndolo un poco más ampliamente, pues tiene una cantidad de áreas impresionantes, desde la exploración, desde los procesos de contaminación, desde los procesos ambientales, desde los procesos de estabilidad, desde los procesos exploratorios de hidrocarburos, desde recursos energéticos, recursos hídricos, recursos minerales metálicos y no metálicos, desde el propio entendimiento de cómo es la formación del territorio, desde la geomorfología tectónica. Es decir, las aplicaciones en el área de la geología son extremadamente grandes y los campos de acción también son extremadamente amplios y hay muchos caminos por recorrer y por explorar en nuestra profesión, afortunadamente. En el área del medio ambiente y en el área, digamos, inclusive del urbanismo, el ingeniero geólogo con su conocimiento del territorio, con su conocimiento de los procesos naturales, hace una contribución. Participa activamente en el diagnóstico de los riesgos y peligros geológicos, es decir, de inundaciones, eventualmente deslizamientos, inclusive de sismos y eventualmente actividad volcánica que puede existir en una región. Es el geólogo el que, digamos, tendría los conocimientos para evaluar qué tan, digamos, expuesta está una zona a esto y digamos, a contribuir a la definición de políticas, digamos, de habitabilidad, que ir a generar mapas de riesgos y peligros geológicos. Y adicionalmente, también juega un papel en la investigación, o sea, un papel, digamos, en la parte como geólogo de incrementar el conocimiento de los procesos que forman, digamos, las rocas, las cordilleras, pero fundamentalmente son los que anteriormente mencioné, o sea, el ingeniero geólogo realmente es un profesional fundamental para el conocimiento del territorio, de los recursos y de la preservación, digamos, del equilibrio, digamos, del territorio y de la interacción entre las obras que hace el hombre y la naturaleza. Y que hay distintas especialidades, hay geólogos, ingenieros geólogos que están especializados, por ejemplo, en las rocas, otros especializados en los minerales, otros en la parte estructural de la tierra, otros son especialistas en geofísica, otros son especialistas en materiales de distinto tipo. En general, el ingeniero geólogo se encarga de decir en dónde se puede hacer lo que deben hacer y cuáles son los posibles riesgos de hacerlo allá. Una persona que quisiera estudiar ingeniería geológica, ¿qué características debe tener? Fundamentalmente debe tener curiosidad, debe ser alguien creativo, pero obviamente le deben gustar las ciencias de la Tierra. Debe tener inquietud y preguntarse acerca de su planeta y el mundo que lo rodea, e incluso más allá. Hoy, por ejemplo, estamos estudiando cosas en el espacio, ¿cierto? Y muchos geólogos trabajan en la NASA. De hecho, algunos de acá de Medellín están en la NASA haciendo geología planetaria. Entonces, se debe preguntar por el mundo, por qué pasan las cosas, por qué ocurre un deslizamiento, un movimiento en masa, pues, por qué hay una inundación, por qué se genera un volcán, por qué se da un sismo o un terremoto. Todas esas son cosas que se aprenden a responder en esta carrera. Tiene que ser alguien al que le guste el laboratorio, al que le guste el campo, porque mucho de nuestro trabajo se da allá en el campo, traemos material para analizar en el laboratorio. Entonces son dos ámbitos en el que le debe gustar desenvolverse. No es lo único, pero sí son áreas muy importantes del conocimiento. Debe tener, como digo, mucha inquietud por lo que lo rodea, desde el clima hasta el suelo que está pisando. Debe preguntarse por qué hay en el interior de la tierra, y por qué la tierra es como es. Una vez hechas todas esas preguntas, podría decir, bueno, y ahora todo eso que sé, ¿para qué le sirve al hombre? Y ese para qué le sirve al hombre es lo que tratamos de ayudarle a contestar con la ingeniería. Por eso somos ingenieros geólogos.
¿Qué hace un ingeniero geológico? Es el encargado de determinar los posibles riesgos en una construcción. ¿Una construcción de qué? Si está hablando con el ingeniero civil, le va a decir, mire, en esta parte usted puede construir un edificio de 20 pisos, en esta parte solamente casas porque el terreno muy probablemente se le hunda. Con el que sabe de hidráulica, mire, si vamos a construir un puente tiene que hacerlo aquí o aquí, porque si lo hace aquí muy probablemente cuando haya una creciente se le va a ir el puente. Debe hablar con el ingeniero de minas y le va a decir, mire, allá es donde encuentra las mejores reservas de cobre, de oro, de plata. Si explota por acá no las va a encontrar. Va a hablar con el ingeniero de petróleo y le dice, mire, aquí a una profundidad de tantos kilómetros va a encontrar la mejor reserva de petróleo y aquí no. Y aquí es donde va a encontrar la distancia más cortica para que pueda sacar el petróleo, y así con muchas disciplinas.